Se dice fácil en el mundo del derecho penal que más vale 10 culpables libres que un inocente en la cárcel. Pero en un país con tanta impunidad y una justicia colapsada, muchas veces terminan pagando justos por pecadores. Y eso fue lo que le pudo pasar a Alexander Obregón, que de ser un profesor de historia pasó a ser un supuesto jefe de una banda criminal. Su caso es casi tan loco como quedó él después de salir de la cárcel. Andrés Sanín intentó entender los alegatos de un hombre loco, pero para que se haga justicia. En un falso positivo judicial, usted está muerto en vida. Usted sale de la cárcel y todavía está prisionero de la zozobra, del pánico, del estrés, de las amenazas, de la persecución. Te vamos a meter en una caneca de ácido. Te vamos a matar, te vamos a picar, te vamos a descuartizar. Esto es, literalmente, es un infierno. Por intentar usted dar a conocer una verdad. Alexander Obregón Rentería no está loco, o al menos no tanto como ese sistema judicial que le quitó la libertad y la razón sin pruebas para condenarlo. Todo por una supuesta extorsión y por ser el supuesto cerebro de una banda criminal en Medellín. Ellos me vieron a mí como una mosca y tendieron la telaraña, pero en el mundo de los bichos hay algo que conoce como moscardón. El moscardón te rompe la telaraña y se come la araña. Podrá ser un moscardón, pero le asusta que algo le pase a él o a su familia por sus denuncias y está buscando asilo o algún tipo de protección. Si usted es una persona prestante, bonita, de ojos claros, además tiene dinero, es poderoso, así sea un bruto, puede tener 500, 300 anotaciones o procesos pendientes, jamás es tocado. Pero si usted de pronto es indio, pobre, negro y con belleza derrotada como la que tengo yo, ese es un criminal. Alex cumplía con el perfil de los sospechosos de siempre. Era pobre y negro, vivía en una comuna complicada. Tenía una contravención policial por llevar una dosis personal y además había sido educado por una mamá que conocía el yugo de la esclavitud y que le había enseñado a no dejarse pisotear. Eso me lo decía Flor. Alexander, hay dos tipos de negro en la vida. El negro de casa, el que está adentro, que así lo sometan a él y a todo su árbol genealógico, a todo tipo de vejámenes. Si el amo está enfermo, así él no tenga nada, porque la constitución del negro es fuerte. Él lo mira y le dice, amo, estamos enfermos. Ese es el tipo de sumisión. Yo no, a mi mamá me enseñó, no, usted tiene que ser es un negro de plantación, de afuera. Flor, ¿y cómo funciona eso? Alex, el negro de afuera no permite que le toquen la cabeza. Y si el amo lo hace, usted espere que el amo esté dormido y mira a ver qué hace con la de él. Eso me lo enseñó mi mamá. Su mamá le enseñó a mantener la cabeza bien en alto y cuando llegó desplazada del Chocó a los barrios más pobres de Medellín, fue la primera en defenderlo de cualquier ataque racista. Llegamos a un ambiente donde éramos los únicos negros y ella no permitía que nadie nos tocara. Yo llegué a ver a mi mamá peleando con 3 policías y no la podían someter, de meterla a un calabozo y destruirlo todo. Pero al mismo tiempo, esa presentación de una mujer ruda era alguien extremadamente inteligente, que ella intentó llevarme por un camino relacionado con los libros, la academia. Flor le enseñó a cultivar su intelecto y a afilar su pluma leyendo a los mejores, desde el proceso de Kafka que terminaría viviendo en versión afro, pasando por el Quijote negro en el que se iba a convertir, hasta Michel Foucault, un filósofo francés al que su mamá lloró cuando murió de sida, defendiendo a sus parias, a los que el sistema lanza como escoria a la cárcel, al manicomio o a la indigencia. La encontré en un rincón llorando y ya me dio curiosidad y me metí en toda la producción de este señor. Ahí aprendí que la universidad no enseña, la cárcel no resocializa, el manicomio no cura. Estos lugares lo que hacen es adoctrinar el pensamiento. Eso lo aprendió primero en los libros de Foucault, pero luego en la Universidad de Antioquia, cuando entró a estudiar historia y su rebeldía le impidió terminar la carrera,
lo llevó a dar clases particulares y a defender al que fuera, contra quien fuera, así eso lo terminara llevando a la cárcel. En autoría del arquitecto diabólico, todo este cuento es el señor Jairo Pérez Luna. Es un timador de baja estofa, de poca monta. Timó un amigo mío con una libreta militar, le pidió la plata y no le pagó. Al conocer las dos partes, serví de intermediario, de buen samaritano, y le dije a don Jairo, devuelva la plática a ese hombre. Eso fue 3 veces, a la tercera vez me esgrimió pistola, me insultó, me agredió, y ahí empezó todo mi tormento, mi infierno. Al poco tiempo de esa discusión, lo detuvieron en un CAI por una tal extorsión contra ese mismo señor, pero tuvieron que soltarlo porque la detención fue tan torpe como ilegal. Me hicieron la encerrona. Va diciendo, quedas capturado en fragancia. En fragancia, esa es la expresión, quedas capturado en fragancia. Usted es muy bruto. Ahí mismo me agredió verbalmente, pero vas para Bellavista. Yo me reía. No se dice fragancia, sino flagrancia, le aclaré. Lo que sea, un energúmeno. Bueno, el caso es que empezaron a leerme los derechos y en el acta, ¿usted qué hace? Le dije que era docente, lo escribió con S. La dañó y corrigió, pero ya en la otra, yo dije, no es que esté muy bruto, yo para mi interior, cuando lo veo que escribe extorsión con C, que supuestamente me ha capturado en fragancia cometiendo un acto de extorsión con C. Así fuera con mala ortografía, lo terminaron metiendo en la cárcel, luego de otros desencuentros con los mismos policías y de amenazar con denunciar de vuelta al que lo había denunciado a él. Los hostigamientos de ese cuadrante eran continuos, solo me requisaban a mí. Y el 20 de febrero del año 2015 fui capturado, fui el primer capturado de la Operación Damasco, gerenciada por el señor Víctor Emilio Arroyave Lopera. ¿El delito que te imputan cuál es? Concierto para delinquir agravado, desplazamiento, extorsión, homicidios, hurto, muchos delitos. Con la denuncia de ese tramitador de libretas, con el que se había peleado como prueba reina, le dieron medida de aseguramiento y tuvo que defenderse preso no solo de los cargos, sino de ese mundo sin ley ni orden que son las cárceles en Colombia. Fui sometido a todo tipo de vejámenes. Fue difícil, viví evento traumático, literalmente ingesté escatol. Tengo ese oído reventado. ¿Te caíste o te tumbaron y te hicieron? No me ponga a hablar de eso. No. Mejor ni recordar. Eso me pone mal. Vea, Esa experiencia lo quebró por dentro y le llenó el cerebro de cucarachas, paranoias y demonios. Un día cualquiera había un abogado que era el delegado de Derechos Humanos. Vemos, ¿por qué hablas así? Usted quiere ser delegado de Derechos Humanos, como una epifanía. Y me dijo, va a tener más control que el coordinador o lo que llaman cacique. Ese día cambió mi vida. Con ese poder en la cabeza, ahora sí cometió un crimen. Se robó un código de procedimiento penal y empezó no solo a apoyar a su defensora de oficio en su propia defensa, sino a escribir memoriales, tutelas, derechos de petición y hasta cartas y poemas de amor para sus compañeros. Por todo se cobraba un poema por llamar a una novia que tenía dificultad con el interno. Habían personas afuera que necesitaban de mí y esos dineros se canalizaban para afuera. Esa plata fue la única forma de paliar el dolor de no haber estado en el nacimiento de su hijo y de seguir consiguiendo recursos no solo para sacar de la cárcel a los que ya habían cumplido la mayoría de su pena, sino de demostrar su inocencia con una juez que después de casi un año de encierro precluyó el caso por falta de pruebas y le jaló las orejas a la fiscalía. Cuando yo salí de la cárcel fue horrible, yo ya salí, era un despojo humano, flaco. Me fallaba la memoria, todo me olvidaba. Y empecé a alucinar, escuchaba voces y el cuento ese de la ducha. Yo dije, aquí pasa algo. Fui, busqué psicólogo. Estuvo en la calle, medicado y en clínicas mentales, pero siempre con una misma obsesión: encontrar justicia, verdad y ojalá un castigo, o al menos una disculpa, de alguno de todos esos a los que empezó a empapelar de vuelta con denuncias, tutelas, derechos de petición y hasta improperios y rimas satíricas sobre sus atropellos y su incompetencia. Si usted me preguntara a mí, ¿usted está loco, Alex? Yo le diría, pues creo que en cierta
Proporción, sí. Y le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Porque solo un loco hace lo que yo estoy haciendo, enfrentarse a esa horda de criminales. Daniel Rivera, el único periodista que tuvo la paciencia de ponerle orden a sus denuncias y publicarlas en el periódico El Colombiano, pone las manos en el fuego por él. Y eso no es poco. ¿Alex está loco o no? Está loco pero cuerdo. A Alex lo capturan ahí como un extorsionador. Pero cuando uno revisa los documentos, Alex solo tiene un testigo en su contra. Un testigo, además, con el que había tenido unos problemas, unos careos en el barrio. Y todos los otros capturados tienen 8, 9 testigos, hay videos en su contra, audios, testimonios. Entonces, cualquier fiscal decente y cualquier investigador decente se va a dar cuenta que algo no casa. Como buen periodista hizo lo que no hicieron ni la fiscalía ni los policías, presumir su buena fe y su inocencia, y hacer la tarea de revisar con juicio el expediente como si no fuera un número más, o un trofeo para seguir haciendo carrera judicial. Completamente, pongo las manos en el fuego por Alexander. Era Vox Populi, que él no hacía parte de ninguna banda criminal. Es que la investigación es completamente descabellada y aún así lo meten a la cárcel. Y no lo dejan afrontar además el juicio en libertad. Daniel ha sido destellos en las tinieblas. Es un profesional. Alex reconoce que está obsesionado con su caso, que sufre de paranoia y delirio de persecución. Pero eso no significa que un mundo que lo ha perseguido y criminalizado antes no lo siga haciendo ahora, que está dispuesto a sacudir las columnas del templo, así termine sepultado. Yo me volví obseso con esto. Yo no soy el primer falso positivo judicial. Debe haber una estadística muy extensa. Él logra revelar un problema de la justicia y es el ensañamiento de la justicia, ¿no? Cuando un fiscal captura a alguien y no está tan empeñado en saber si es inocente o no, sino en demostrar que de verdad es culpable. Y aquí estamos hablando ya de la verdad jurídica. Y de cualquier manera te van a hacer ver como un culpable, o al menos en el caso de Alexander. Alex lleva unos 6 años buscando justicia y rehacer la vida que la cárcel le negó. Por eso, se va hasta los juzgados a perseguir a fiscales, policías y otros funcionarios relacionados con su caso, y no les deja de gritar su verdad, así sea de forma satírica y hasta irrespetuosa, como alegan ellos en su defensa. Traición incontrolable que vulnerando el tribunal se ha tornado imperdonable. ¿El fiscal qué te ha dicho cuando lo tratas de contactar? Yo lo contacté una vez y él me dijo que Alex era el que había atacado a la fiscalía y que lo había atacado a él y que le hacía escándalos. Y yo le dije, pero es que ustedes lo metieron a la cárcel injustamente. Y él me dice que finalmente así es que opera la justicia en Colombia. Alex logra mostrar que para la justicia él es un número más. Un número capturamos 15 en una noche. Y entre esos 15 había uno que era inocente. Venganza. No conozco el significado de esa palabra. Aquí lo que hay sí es una reivindicación, justicia y una mínima, trivial y nimia retribución. Yo creo que todos ahí tienen un pequeño fallo dentro del proceso. No es que sean como mentes que quieren empapelar a todo el mundo, sino que así funciona. Por el futuro de su hijo, por su buen nombre y por los más de 25,000 sindicados que deben defenderse en la cárcel, pudiendo ser inocentes, Alexander Obregón Rentería no va a parar de gritarle a sus verdugos que fue víctima de un falso positivo judicial infame y que no se va a callar hasta que no le pidan perdón o ruede la cabeza hasta del último culpable. Alexander no piensa parar hasta que alguien le pida perdón públicamente. No solo pide por él, sino por su hijo y una oportunidad de trabajo para reconstruir su vida. Ojalá rodeado de libros de historia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.